Bendiciones, mis amados, nos encontramos nuevamente aquí en Estableciendo el Reino, una palabra que da vida a tu corazón. Hoy con la historia de Jesús y Zaqueo. Vamos al capítulo 19 de Lucas, versículo 1 en adelante. Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. He aquí, Señor, le dijo Zaqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era Zaqueo, mis amados? Zaqueo era un recaudador de impuestos, era un publicano, era un hombre rico, era un hombre que no tenía temor de Dios. El interés de Zaqueo solamente era saciar su sed de ambición, de tener más riquezas, y no le importaba pasar por encima de quien fuera, no le importaba robar si fuese necesario. Y él quería obtener más y obtener más y obtener más riquezas. Él dice aquí y le dice al Señor Jesucristo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere decir esto? Zaqueo cobraba más de lo que tenía que cobrar cuando cobraba los impuestos. Y él reconoció que estaba cometiendo un grave error, estaba robando. Por querer saciar su sed de ambición, estaba robando. Él estaba robando. Pero es en ese momento en el que él sabe que Jesús, un hombre precioso, maravilloso, que movía masas y que mueve todavía, y que movía masas, y él decía: ¿pero quién será este Señor Jesús? ¿Por qué la gente sigue tanto a este hombre? Yo quiero ver quién es. Y dice que él sabía que Jesús iba a venir y que él corría y se metía en medio de las multitudes, pero no podía verle, porque él era pequeñito de estatura. Zaqueo era pequeño, era bajito. Resulta que dice la palabra que él no se aguantó las ganas de ver a Jesús y se subió en un árbol y se encaramó por allá en el árbol. Pero Jesús, el profeta de los profetas, llega, y él sabía la situación de este hombre y sabía que él había venido para rescatar a ese varón también. Así que lo vio subido en el árbol y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, ven, baja de ahí. Zaqueo se habrá preguntado: pero mira, Jesús se sabe mi nombre, ¿cómo es que se sabe mi nombre? Es que este hombre sinceramente sí es un hombre poderoso, ¿quién será él? Bueno, y le dice: Zaqueo, bájate de allí, que yo voy a morar, voy a posar, me voy a quedar en tu casa hoy. Y todos los que le seguían: ¿pero por qué no se queda en mi casa? Si yo no parto un plato, yo soy digno, yo soy santo, yo ando bien, yo soy una persona bien recta, yo merezco que Jesús entre a mi casa. Nosotros, los que actuamos bien, somos los que merecemos que Jesús entre a nuestra casa. ¿Por qué va a entrar a casa de ese pecador? Mire ese ladrón. Y allá se va a meter Jesús. Jesús, siendo un hombre santo, siendo el rey de los judíos, ¿cómo se va a meter allá con un pecador? Murmuraban ellos, dice la palabra. Pero Jesús no le importó el murmurar de la gente. Él sabía que él había sido enviado por el Padre aquí en la tierra para rescatar lo que se había perdido, para darle vida al que estaba desviándose camino a la muerte.
Y él vio a Zaqueo. Y sabemos que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Y que donde está la luz no hay tinieblas, ¿verdad que sí? Y entonces entra Jesús a casa de Zaqueo. Y Zaqueo tiene ese encuentro glorioso con Jesús. Jesús, sin decirle ni una palabra, porque aquí en la palabra de Dios no nos dice que Jesús le haya exhortado, que Jesús le haya dicho algo, no. Solamente con ese encuentro, Jesús es quien trae convicción de pecado a nuestras vidas y a nuestro corazón. Bastó con verle, bastó con que la luz de Jesús entrara a casa de Zaqueo. Y Zaqueo reconoció su pecado. Zaqueo se dio cuenta que estaba actuando mal. Zaqueo se dio cuenta que tenía un ídolo que se llamaba dinero, riquezas en su corazón. Pero él encontró a Jesús y entendió que tenía que desentronar ese Dios de las riquezas y darle el lugar que le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón. Cuando entra Jesús a nuestras vidas, amados hermanos, Él entra a corregirnos, pero Él no entra, como les hablaba en un video anterior, Él no entra con el dedo acusador, es que tú hiciste esto, y tú no eres merecedor de mi salvación, y tú. No, Él no entra así. Él es amor, y Él viene con compasión, y nos redarguye, y nos trae convicción de pecado, y es inevitable. Sinceramente es inevitable cuando nosotros tenemos ese encuentro glorioso con la luz que es Jesucristo. Es inevitable seguir viviendo la misma vida. Jesús vino para rescatarte, amado hermano. Él vino para rescatarnos. Como les hablaba en unos videos anteriores, no importa los pecados que hayas cometido, no importa quién te haya juzgado, no importa quién haya conocido tu vida pasada. La palabra de Dios dice que en Cristo somos nuevas criaturas, que en Cristo quedó juntamente crucificado tu viejo hombre. Ese hombre pecaminoso queda atrás. Si tú te dispones a cambiar y a tomar una nueva actitud frente a tu vida, una actitud que agrade al Padre, una actitud que empiece a caminar en santidad. De igual manera le sucedió a Saulo de Tarso. Más adelante hablaremos en otros videos sobre el encuentro del Señor Jesús con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a los creyentes de una manera tremenda. Él pertenecía al gremio de los fariseos y le molestaba saber que habían hombres de Dios que seguían predicando el evangelio de Jesucristo. Y le molestaba. Y él vivía matando cristianos por donde quiera que se los encontraba. Pero un día, camino a Damasco, llegó el encuentro del glorioso Padre directamente con Saulo de Tarso. Y cuenta la palabra de Dios que llegó una luz desde el cielo y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bastó con esa luz, bastó con esa palabra para que de inmediato Saulo reconociera quién era Jesús. Saulo reconociera su pecado y se apartara y se arrepintiera de él. Inmediatamente dispuso su corazón y le dijo: aquí estoy dispuesto, ¿qué quieres que yo haga? Y se dispuso y empezó a seguirle al Señor. Empezó, después de haber criticado, después de haber perseguido a los creyentes, anunciadores del evangelio, de la salvación de Jesucristo, se convirtió en el apóstol Pablo, en el gran apóstol Pablo, que hoy en día es un legado lo que nos ha dejado aquí en la palabra de Dios.
No importa, reitero, en qué hoyo hayas caído. No importa qué tanto pecado hayas cometido. En Cristo Jesús hay nueva vida, hay perdón, hay salvación. Y Él dice, he aquí, pongámonos a cuentas. Ven, si tus pecados fuesen negros y los confiesas y te arrepientes de ellos, vendrán a ser entonces como blanca lana. ¿Y sabes qué hace Jesús? Él te perdona, Él te reviste, Él te redime. Porque por eso fue que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Y llega y dice, yo ya no me acuerdo más de tus pecados. Yo los he echado hasta lo profundo de la mar y no me acuerdo. Si tú ya le has pedido perdón al Padre por tus pecados y estás cansado de llevar esa vida pecaminosa, así como pasó con Zaqueo, así como pasó con Saulo de Tarso, ten por seguro que Jesús ya te perdonó, Dios ya te perdonó y te ha dado una nueva vida. Dispón tu corazón y empieza a seguirle como lo hizo Zaqueo. Cuando tú te encuentras con Jesús, que no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje, porque en el Señor hay propósitos. Cuando tú te encuentras con Jesús, mira, Él dice aquí, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú también haces parte de la promesa, tú también eres hijo de la promesa. Cristo te ama y Él quiere cambiar nuestras vidas. Recuerda que Él no vino a juzgarnos, Él vino a rescatarnos, a rescatarnos. Su corazón siempre estuvo dispuesto para morir por nosotros y otorgarnos el perdón, la salvación y la vida eterna. No hay otro intercesor ni otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, el Hijo unigénito, aquel que murió por ti y por mí en esa cruz. No te resistas más. Síguelo, síguelo. Y si en algo le has fallado, pide perdón. Arrepiéntete y síguelo. Que ya no te llamarán más el drogadicto, sino un hombre restaurado. Ya no te van a llamar más el ladrón, sino aquel que da, aquel generoso. Ya no te van a llamar más mentiroso, te van a llamar verdad, justicia. Dios cambia nombres. Hay una canción hermosa de Diana Mandiola, una predicadora de aquí de Colombia, ella es barranquillera, y la pueden buscar por internet, y es hermosa, dice, el Dios que cambia nombres. Ahí les dejo esa tarea, busquen ese tema, es hermoso. Dios cambia nombres, Dios cambia nombres. Es el enemigo el que quiere verte en una vida pecaminosa. Él es el que quiere apartarte del camino de la salvación. No es de mojigatos caminar en santidad. Apartarse del mal es algo agradable, de lo cual no te vas a arrepentir. No es como la gente lo quiere hacer ver, como los mojigatos que se la pasan leyendo y escudriñando la palabra. No, es una vida recta, es una vida agradable, es una vida que te va a dar paz. Bendiciones, les amo.